¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Somos y hoy está aquí Frida Méndez Oropesa. Gracias, Frida, por aceptar la invitación. Gracias a ti, Elizabeth, por invitarme. Somos lesbianas, gay, transexuales, transgénero, travestis, queer y mucho más. Frida, ¿cómo te identificas tú? Como una mujer trans. Como una mujer trans. ¿Qué Trans, significa? trans es que mi género no se identifica con mis genitales, es diferente. La identidad, tengo una identidad que no coincide con mi género. ¿Naciste como niño? Como niño, pero no me identifico como niño, Pero te identificas como mujer, como porque mujer. eres una mujer. Por eso es trans. ¿Y a qué te dedicas hoy, Frida? Pues soy presidenta de una asociación civil que se llama Transformando Vidas, que es la primera asociación que ayuda a las trabajadoras sexuales en el Estado. Las ayudo a que tengan una vida más digna, las ayudo en poder proporcionarle el insumo que es indispensable, su herramienta de trabajo, que son condones, prácticamente, que no les da el sector salud, que tiene la obligación de dárselo, y en que cuando alguien está enferma y no las quieren recibir en algún hospital, yo voy y hablo directamente a CESFER para que se atiendan y garantizar sus derechos, tanto como con seguridad pública como con el sector salud, que son los problemas que más tenemos. Frida, te has enfrentado a problemas muy difíciles con tus compañeras, que las han agredido, que las han lastimado físicamente, y no solamente personas de la sociedad civil, llamémosle así. En muchas ocasiones, quienes deberían de estar al cuidado de la seguridad, incluso también han sido parte de las agresiones. Desgraciadamente, en el estado tenemos una policía estatal deplorable, y son las que es la de primer contacto, que debe de proteger a las personas, y son las que las agreden. Aparte, las personas, por ser trans, que es un estigma, y por ser trabajadoras sexuales es otro estigma, los policías no, lo que ellas dicen no lo toman en cuenta. Y si una persona, aunque le haya agredido, dice que no, que le agredió a ella, pues, terminan deteniendo a la chica. No hay justicia para las personas trans. No les creen. No les creen. Me has dicho que las personas trans, en este caso las mujeres trans, porque son con las que tú principalmente trabajas, son seres humanos que pasan momentos muy difíciles, que desde muy niñas han vivido una situación sumamente compleja. Vayámonos un poquito atrás. Compártenos un poco de tu historia. ¿Cómo te diste cuenta tú, la primera vez, que algo estaba pasando, que te gustaba alguien de tu mismo sexo, que a lo mejor fue lo primero? ¿Qué fue lo primero que pasó? Pues iba yo como en quinto año cuando me llamó la atención un niño de sexto, y pues los niños no son crueles, pero dicen la verdad. Entonces ellos pues me veían diferente, me trataban diferente, y todo eso llegó al grado de que mi familia se dio cuenta que yo era diferente. O yo no sé si ellos se daban cuenta y pues pensaban negarlo, o no sé qué pensaban, que eso llevó a que yo fui excluida de mi seno familiar a los 13 años. Por eso yo siempre he dicho que la discriminación empieza en el seno familiar, y la familia es la que trunca tanto la superación personal como profesional de las personas. ¿Tú te dabas cuenta que estaba pasando algo en ti? Yo me estaba dando cuenta que era diferente a las demás personas, Ajá. que no, hace cuenta que tenemos una vida recta, ¿no? Que tenemos que ser hombre con mujer y nada más, como parentales. Entonces yo veía que a mí no me llamaba la atención una chava, ¿no? A mí me llamaba la atención un niño, que ahí me di cuenta que yo era diferente. ¿Y pensabas que había más personas como tú o que tú eras la única persona que le estaba pasando eso? A mí era la única persona que me estaba pasando eso, por eso fue más difícil todavía. ¿Lo hablabas con alguien? Porque si estabas en quinto de primaria tenías 11 años. 11 años. Y a los 11 años todos estamos muy pequeños. Pues déjame decirte que nunca lo hablé con nadie. Yo fui excluida, nomás salí de la primaria. Sin entender ni tú Ni misma yo misma lo que era, por me qué. echaron a la calle Ajá, por mi identidad. ajá. Porque ya, hace cuenta que yo, cuando ya me noté eso, pues ya no me gustaba vestir así normal con pantaloncitos. Ya empezaba yo que agarrar los maquillajes de mi hermana, porque yo tengo hermanas mayores. Y empezaba yo, y pues mi papá me castigaba, ¿Te regañaban? me regañaban. Ajá. ¿Qué te decía? Ay, pues hasta me pegaron. Yo cuando, el día que
me corrieron de mi casa, yo tuve la pistola por mi papá en la cabeza. Lo que pasa es que mi familia, por parte de mi papá, eran unos hacendados que tenían beneficios de café y mi abuelo era el que ponía los presidentes de Uchique y de Yecuatla. Era de los que mandaban ahí en esa zona. Entonces, tener un hijo gay para ellos fue muy difícil y más que yo llevaba el nombre de mi papá. ¿Y qué te decía? Tienes que ser como yo. ¿Qué te decía algo? Él, cuando se dio cuenta de eso, cuando salí de la primaria, él quiso meterme a la Escuela Naval a Veracruz. A la escuela naval. A la Escuela Naval para que dijo que él ahí me iban a corregir y me iba a volver hombre, ¿no? Ajá. Fui, pero pues ¿Sí entraste a la escuela naval? fui y presenté el examen Ujú. y pasé, pero yo no quise regresar. Al no querer regresar fue cuando mi papá me corrió a mi casa. ¿Y qué te dijo? Porque tenías 13 años. Pues me dijo que prefería tener un hijo muerto que gay. Así fácil y sencillo. El día que pues me puso una pistola en la cabeza porque pues él prefería tener un hijo muerto, ¿no? Mi ¿Tu mamá mamá fue qué la hizo? que me defendió, mi mamá le pegó con un palo, me acuerdo que en la mano, le tumbó la pistola y me dijo, corre. Entonces yo me vine aquí a Jalapa con una tía. A ver, corre y saliste corriendo. Salí corriendo. ¿Y a dónde te fuiste así? Me fui con mi hermano, tengo un hermano casado que vive más abajo, entonces me quedé ahí porque eso fue como eso de las 10 de la noche, Ujú, un 5 de abril. ujú. ¿Te acuerdas? Me acuerdo perfectamente. ¿Por qué te acuerdas? Pues son fechas que no olvidas. Porque te dolió mucho. Es algo que te queda marcado de por vida. Te creo. Y Yo digo que entonces, las heridas superficiales se curan, pero las heridas sentimentales son profundas y es algo que no se puede curar tan fácilmente. ¿te acuerdas que fue un 5 de abril? Ujú. Sales corriendo a casa de tu hermano. Me quedé en la casa de mi hermana y el otro día salí a las 5 de la mañana por acá. ¿Sabías a dónde venías o a dónde ibas a llegar? Sabía que iba a llegar con una tía porque mi hermano le habló a mi tía, Ujú, pero era hermana de mi papá. ujú. Y llevaba más o menos que el mismo régimen de... Era mujer, pero era la que llevaba los pantalones en su casa aquí. Entonces llegué con ella y estuve nomás viviendo un mes con ella en lo que más o menos medio conocí la ciudad porque ella me discriminaba al grado de que comíamos todos, ¿no? Y si a sus hijos le daba una cosa de comer y a mí me daba otra, lo que sobraba de un día antes. Entonces ahí ves cómo van marcando las diferencias. Oye, Frida, cuando venías, ¿te viniste en autobús? Ujú. Cuando venías en el autobús y sabías que venías a casa de tu tía, que tu tía era tan estricta como tu padre, de la misma formación, ¿tenías miedo? Sí, tenía miedo porque pues yo pensé que si mi tía le decía a mi papá, él iba a venir a buscarme acá, ¿no? Y como te había amenazado, ¿creías que lo podía cumplir? Pues hasta la fecha sé que lo puede cumplir. ¿Hoy día crees que lo pudiera cumplir Sí, todavía? conozco a mi papá y sé que sí. Yo no tengo contactos con ellos. Yo hace 6 años, perdón, tuve por primera vez metástasis y se me fue la cabeza. Cuando una noticia de estas te llega, nomás de momento, porque a mí nomás de un día a otro me lo dijeron, pues te cambia el mundo y buscas a las personas que sientes que van a estar contigo. A mí se me ocurrió buscarlos, A tus papás. ¿Cuántos años después? pues estoy hablando de que tenía 13 años, tengo 43, Tenías, hace 20, no, hace 30 años. o sea, 30 años después los buscas. Y fue la misma, pues mi papá me dijo que para él ya estaba muerto. Entonces, ¿qué me quiso dar a entender? Y te dolió por segunda vez, Frida. Pues es algo que nunca te va a dejar de doler. Llegas, vienes con miedo en el camión, llegas a casa de tu tía, estás muy chica, tienes muchas confusiones como cualquier persona de esa edad y tú todavía más. ¿Y qué vas a hacer? ¿Entras a estudiar? ¿No entras a estudiar? No, mi tía me mandó con su esposa a trabajar, era pintor. Me mandó, sus hijos estudiaban, yo no, me mandó a trabajar. Entonces yo conocí a más niños que vendían flores. Ujú. Entonces yo me salí de mi casa, de la casa de mi tía y me dediqué a vender flores en el parque. ¿Preferiste? Preferí vender flores y al principio me quedaba yo en el puente de Jalití abajo, Ujú. hasta que junté para rentarme, pues en aquel entonces el primer cuarto me cobró 800 pesos de renta, que fue poco, y me fui a vivir un cuarto sin nada. Vendiendo Yo flores empecé en la noche. desde ceros. Ujú. Al ver que la situación estaba muy difícil, dije, ¿qué voy a hacer? Yo busqué trabajo, estuve en Herramientas de México, busqué trabajo en Herramientas de México, sí se me dieron,
Y ahí empecé a estudiar los sábados, saqué la secundaria. Pero el ingeniero, el dueño de Herramienta de México, era también homofóbico porque a mí me pagaba la mitad del sueldo de los demás. Yo empecé como vendedor de piso. Y si a los otros le pagaban 1,500 por quincena, a mí me daba 800 por quincena. Y en aquel momento, más o menos, ¿qué edad tenías? Estamos hablando de qué edad. Estamos hablando que tenía yo como 16 años. Tu vestimenta, tu complexión, tu presentación, ¿seguías siendo de varón? No, ya no. Yo empecé a hormonizarme como saliéndome de mi casa, empecé a A hormonizarme. los 13 años. Sí. Cuando llegas a Cuando Jalapa. llego a Jalapa empiezo a comprar hormonas. ¿Y cómo te orientaste? ¿Quién te dijo? Cerca de la casa de mi tía vivía una chica que es trans. Entonces me empecé a platicar con ella y ella pues se dio cuenta de cómo era yo. Y ella fue la que me dijo, tienes que comprar estas pastillas que te van a hacer para que las boobies y todo el cambio que quieres tener. ¿Y ahí te comenzaste a dar cuenta que había más personas? Aquí en Jalapa ya me di cuenta que había más personas y aquí fue donde me di cuenta que las chicas que son excluidas trabajaban en Lázaro Cárdenas. Por eso siempre he dicho que las trabajadoras sexuales es de un mal que estamos nosotros como sociedad. Porque si la sociedad cambiara su forma de ver las cosas, hubiera inclusión en los trabajos. Porque en Lázaro Cárdenas hay profesionales, hay dentistas, hay doctoras, hay de todo, cocineras, pero ellos al no tener cómo sobrevivir, toman lo único que es de ellos, y es el cuerpo para poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque tanto las instituciones de gobierno como la sociedad les cierran las puertas para no darles trabajo. La discriminación es muy grande. ¿Y tú hubo un momento en que dijiste, voy a ser trabajadora sexual? Sí. Me ¿Por salí qué? de Herramientas de México porque al ver que Herramientas de México me daba muy poco, cuando ya estaba en el departamento de cotización y empecé a trabajar en SAMS. Estuve 7 años trabajando en SAMS. Ahí sí me fue muy bien porque ahí sí saqué la prepa. Entonces yo ya quería estudiar Derecho, me quedé un año en Derecho, pero pues quebró la empresa y nos liquidaron a todos y eso fue el último trabajo que tuve decentemente porque se me cerraron las puertas definitivamente. Después de que ya tenía yo el estudio, tenía un certificado de prepa que era para que más me abría las puertas, las demás empresas se me cerraron. Tú en ese momento dices, creo que sí veo un camino, o sea, creo que sí puedo encontrar más trabajo, porque ya traías 2 trabajos, Ya ¿no? traía 2 trabajos y tenía las recomendaciones de 2 trabajos. Ajá, y muchos años además, ¿no? Muchos años. La que se encargaba de checar todo, que las carnes, todo lo que se vendiera estuviera en buen estado. Eso me tocaba a mí. Ya como mujer, Ya. ahí ya habías Ya, hecho... ya ahí ya había yo tomado mi papel de como mujer porque yo iba a trabajar. Ahí me protegieron. Te protegieron, cuidaron tu dignidad, Sí. te sentiste bien. Me sentí muy bien. Don Rafa, el dueño, era una persona muy noble, pues muy consciente de que no todo el mundo es igual, que todos somos diferentes. Porque él hablaba conmigo y me hablaba, dice, pues si tú te sientes así, lucha por lo que eres y que te importa lo que diga la gente. Porque yo sí me reprimía más, me gustaba más estar en mi trabajo, ¿por qué? Porque me sentía más segura que salir a la calle. En la calle eres más agredida. Vamos otra vez un poquito atrás. Cuando llegas aquí a Jalapa y dices, empiezo a conocer, hay mujeres trans, se puede hacer un proceso hormonal, yo quiero, ¿esa decisión te costó trabajo? No me costó trabajo porque ya lo tenía yo, no me sentía conforme con mi cuerpo. Entonces, al no sentirte conforme con tu cuerpo, quieres componerlo, ¿no? Pero yo sé que para componerlo, para llevar unas hormonas, se necesita dinero, las recetas. Entonces, se empieza a comprar todo por debajo del agua. O sea, no te dan la receta. No te da la receta el doctor. Entonces, precisamente el problema que tenemos las personas trans, que tenemos un promedio de vida de 35 a 45 años, según la ONU en el estudio, es precisamente por el estilo de vida que llevamos. Porque como la mayoría de trans trabajadoras sexuales son excluidas del seno familiar, les truncan todas las oportunidades, tanto superación personal y profesional. Entonces ellas se dedican al trabajo sexual porque toman lo único que es de ellos, que es el cuerpo, y es como lo venden. Entonces ellas de ahí empiezan a hormonizarse, a inyectarse aceites. Antes se inyectaban aceite de comer capullo, aceite
mineral, aceite Menem, ahorita están con el biopolímero. Y se inyectan porque tienen el sueño de tener senos Los aceites se los inyectan más que nada en las caderas y pompas. en las caderas. En las caderas y pompas se inyectan los aceites biopolímeros. En los senos se ponen implantes. Pero para ponerle el implante y quede bien la base mamaria, tiene que tener hormonización para que al meterle el implante, levante y quede hecha la aureola y todo como si fuera de una mujer. Ujú. Y me decías además que por eso la esperanza de vida es muy corta. Precisamente por el estilo de vida que Porque una trans se ponen lleva, aceites, se ponen se ponen aceite, van polímero. deteriorando la vida, el cuerpo, va pudriendo. Muchas personas les tienen que abrir y raspar precisamente porque les pudre el aceite. Y así, aunque sabías eso o no lo sabías, comenzaste muy chiquita a decir, me voy a hormonizar. No, yo en ese entonces todavía no lo sabía. Yo me hormonié, pero no, nada más me hormonié. A un tiempo me inyecté, pero cuando vi todo lo que estaba pasando, que una amiga se murió con una jeringa adentro, fue cuando cambió mi punto de dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Ujú. Fue hasta ahí hasta donde paré de estarme poniendo. De hormonas. Y de ahí, ¿qué más hiciste estando en esa etapa de transición? Porque tú decías, yo nací en un cuerpo equivocado. Ujú. Yo soy mujer, aunque eras todavía una niña, porque Sí. un adolescente, tenías 13, 14 años, pero venías con tu esfuerzo, con tu trabajo vendiendo Flores. flores, haciendo además de un esfuerzo por mantenerte, por cambiarte. Por cambiar porque pues no te sientes conforme, es algo que te lo pide algo muy dentro, es un instinto muy adentro que te dice que no eres tú y que tienes que cambiar tu forma de ser, de vestir y de actuar. ¿Y qué es lo primero que quisiste cambiar de ti? Pues lo primero que hice cambiar fue mi nombre. Ah, qué bonito. Lo primero que quise cambiar fue mi ¿Fue nombre, tu ¿por nombre? qué? Te voy a decir por ¿Te qué. puedo preguntar cómo te llamabas o no está bien que te lo pregunte? Sí, me llamaba yo Román, igual que mi papá. Ah, Y entonces para mí el hecho de haber llevado el nombre de mi papá y tanto que me dolía, todo lo que había pasado, cada vez que me mencionaba el nombre, pues me recordaba todo. Me lo quise cambiar y me puse Frida. ¿y te lo pusiste legalmente o te lo pusiste de a partir de hoy? A mí me dicen No, Frida. ya soy legalmente, soy Frida. Con Y mi por- documento de acta de nacimiento. Porque eres una y gran credencial. activista, pero ¿cómo comenzó cuando lo primero que quisiste cambiar y a qué edad te lo cambiaste? Como a los 24, joven. Joven. Ahí dijiste, yo ya no soy Román nunca más o más chiquita. No, yo desde chiquita ya no me decía llamar Román, Entonces lo primero que quisiste cambiar fue el nombre. el nombre, Me voy a llamar Frida. Frida. ¿Y desde cuándo habías elegido el nombre? Pues siempre me ha gustado la historia de Frida Kahlo. Ah, Entonces, y de Diego Rivera, sé que era una pintora, a mí me gusta pintar. ya. Entonces, pues veía mucho su historia y me gustaba mucho el nombre de Frida, por eso. Además era un nombre muy corto. ¿Y de ahí qué cambiaste en ti? ¿Tu cabello, tu De ahí, vestimenta? no, para ¿Qué? ese entonces ya tenía el cabello largo, pues yo ya me lo dejaba. Ujú. Ya tenía el cabello largo, yo lo que quería cambiar era mi aspecto físico, las inyecciones y eso. Aunque duelen, uno se acostumbra a veces al dolor, porque el hecho de que te pongan 1 litro de aceite con 5 jeringas en un solo piquete es duro. ¿Y llegaste a hacer eso? Sí, porque te duele. La piel se siente como la piel se va abriendo, rompiendo por dentro para que te vaya entrando el aceite y los poros se te van abriendo. ¿Por qué? Porque está entrando en tu cuerpo un líquido a fuerza. Se te ponen calientes. Es algo, pues uno lo pasa, duele, pero cuando uno, la belleza. ¿Dónde te lo pusiste, Frida? Me puse en las pompas, llegué a tener 5 litros de aceite, pompa y cadera. Todo se me desechó. Pero llegué a tener 5 A litros. estas alturas voy a decir gracias a Dios, aunque tú quisieras tenerlo ahí, porque Sí, te gracias gustaría a Dios, tener... sí, me gustaría tenerlo, pero a estas alturas ya no quiero. Yo llegué a tener 5 litros, me 5 inyectaba litros. cada 15 días me retocaban. Ajá. Hasta que vi que a una chica, que Lázaro Cárdenas estaba caracterizado por, había una que tenía más pompa y una que era muy caderona, que le decía la muñeca. Entonces yo veía que una estaba bien caderona y la otra pompa, y yo quería tener las dos cosas, ¿no? Entonces empecé por el aceite con eso. Al ver cuando muere, la que me inyectaba era la muñeca, la que estaba caderona, y muere con la jeringa inyectada en la cadera, de que el aceite se le subió a la cabeza, fue cuando yo dije hasta aquí. Qué peligroso. Vienes haciendo todo un cambio y cuando se termina el trabajo de SAMS, tú dices, voy a conseguir otro trabajo.
Y empecé a buscar trabajo. Empecé a Ya como Frida, ya con tus caderas, Ya como Frida, pero ya con tu cabello largo. Encontré el trabajo en una tienda de regalos. Sí lo encontré. Pero me pagaban 200 pesos por semana, cuando la mayoría ganaba 800, que no me alcanzaba ni para nada. ¿Y cuándo decides entonces decir? A ver, que la situación económica te está apretando tanto y hay personas que te dicen, vamos, pues vamos a trabajar, Lázaro. Pues no te queda de otra. Llega al grado de que tienes que pagar renta, agua, luz, todos los gastos que tienes, vestir, calzar y comer. 200 pesos no te alcanzan por semana. Entonces, ¿qué haces? Pues a venderse. Pues fue feo la primera vez porque es algo nuevo, no conoces, y andar con tacones toda la noche cansa. Cuando hace frío andar descubierta se siente feo el frío, aunque uno sienta el frío lo debe uno de aguantar. ¿Por qué? Porque pues las personas que van ahí no van a buscar a una persona que vaya en pantalones, van a decir, para eso tengo mi mujer. Van a buscar lo exótico. Y por eso van a Lázaro Cárdenas. ¿Y esa primera vez que fuiste y te paraste, tenías miedo? Sí es miedo porque para que se pararan en Lázaro Cárdenas te tenías que agarrar con las personas de un punto donde empieza uno para que te dejen entrar al punto, que era el punto de tesorería. Enfrente de Imbursa está el primer punto, que las chicas que van llegando se tienen que parar ahí, pero para que lleguen a poderse parar ahí se tienen que agarrar con la que manda ahí. Es así, se van ganando las jerarquías. ¿Y cómo es eso? O sea, ¿cómo te agarras con ella? Pues a madrazos. ¿En Ahora sí, serio? O sea, a golpes. A golpes. Es que ahí se gana, se tiene uno que ganar la calle. O sea, llegaste como nueva y dices, ya sabía yo que iba a ir. Ya sabías que te tenías porque que agarrar. Porque ya me habían dicho, es que te tienes que poner perra. Porque las chicas sí te tienes que poner perra porque vas a llegar a pelear. Ok. Para poderte ganar el lugar. Entonces, llegas, hay una líder. Una líder en cada punto. Y entonces te ganas el que te dejen pasar de un punto al otro punto hasta llegar al punto más importante a golpes. A golpes. Pero yo lo cambié. ¿Qué hiciste? Yo lo cambié, ¿por qué? Porque llegué a tesorería. Llegaste el primer día, ajá. A tesorería y empecé a trabajar. Bueno, pero cuéntame, ¿se puede contar el primer día? ¿Te acuerdas de ese primer día? Pues sí, el primer día salí, pues... ¿Te agarraste a golpes? Ese día ni trabajas. No, ese nomás te agarraste a golpes. Pues nomás es ir a presentarse para que te peguen, ¿no? ¿Cómo? Pues sí, porque tenía uno que defender, uno tenía que ganar el espacio. ¿Te agarras a golpes? Sí, para poder ganarte el espacio. Y te fuiste a tu casa. Y ahí estuve hasta que amanecí y me fui a mi casa, porque te tienes que estar ahí. ¿Y luego regresaste al siguiente día? Al otro día sí regresé a trabajar ahí, pero ya no hubo problemas. ¿Ya te dejaron estar? Ya me dejaron pararme ahí como todas normal, porque ya había pasado la prueba. Y entonces dices, ya pasé la primera prueba, que me dieran de golpes. Pero viene la segunda prueba. Pero es que ahí viene lo primero. Ajá. Pasa la prueba que tienes ellas. Tú te vas, pasa un cliente y te vas y no sabes con quién te vas. No sabes si el hombre viene drogado, no sabes si trae pistola o no sabes qué intenciones trae. Las trabajadoras sexuales están en riesgo constantemente su vida, la ponen en riesgo constantemente. ¿Por qué? Porque no saben con quién se van. ¿Y esa primera vez tú tuviste miedo de decir, ¿con quién me voy a ir? ¿Qué me va a Pues hacer? sí, ¿Qué me va a pedir? A mí sí me daba miedo, ¿por qué? Se me hacía complicado, pero tienes que ir aprendiendo poco a poco. ¿Tienes que hacerte fuerte? Fuerte. Y pues si tienes miedo, tragártelo y aguantártelo, porque a veces pues la necesidad de salir adelante y de poder sobrevivir, yo creo te lleva a pasar todos los miedos. Cuando pasaste el primer día que mejor dicho fue la primera noche y regresaste a tu casa, ¿qué pensaste? Pues que ya, pues hay que darle gracias a Dios porque te deja vivir un día más, ¿no? Yo siempre he dicho que yo le voy a agradecer a Dios cada vez que despierte y abre los ojos por el simple hecho de estar viva y por haber llegado a la edad que tengo, después de que varias compañeras que empezaron después que yo empecé, han muerto en el camino. He visto varias morir, he visto cómo mueren y entonces eso ha hecho que yo cambie mi forma de ver la vida. Frida, comienzas a trabajar como sexo servidora, te enfrentas a golpes para ganarte un lugar, sobrellevas el no saber con quién vas a estar y si vas a sobrevivir al día siguiente, y va pasando día tras día. Pero llega un momento en que, ¿qué es lo que pasa? Que dices, quiero hacer algo por mis compañeras. ¿Qué es lo que pasa?
Yo miraba mucho las redadas que hacía antes Seguridad Pública. A las trabajadoras sexuales a mí me tocó, Seguridad Pública pasaba, hacía redadas, las levantaba y se las llevaba al cerro de Macultepec. Ahí las violaban, las golpeaban, Seguridad Pública, y si no las llevaban a San José a encerrar. Nomás porque pues no nos sabíamos defender y hacían redadas todas las Cárdenas y levantón de todas nos llevaban. Y que nos cobraban por salir y nos llevaban primero al cerro a Madrid a violar y después a la cárcel, a San José. Entonces, pues yo vi que eso no era normal y no estaba bien. ¿Por qué? Los policías que deben de proteger a las personas nos van a estar discriminando y ellos mismos nos van a estar violentando. Uh-huh. Eso fue lo que hizo que yo fuera viendo cómo hacerle o qué hacer para poder cambiar esta realidad a ellas. Pero lo que más me provocó un impacto fue cuando mataron a una chica, la degollaron, uh-huh. Le trozaron la cabeza así por robarle. Y eso sí me movió tanto al ir a verla y todo, que dije, yo no quiero esto para mí. ¿Era tu amiga? Era mi amiga. Uh-huh. Dije, yo no quiero esto para mí. Eso me hizo cambiar definitivamente mi forma de ver la vida y mi forma de... Ahí fue cuando agarré una fuerza y dije, pues hay que levantar la voz. No debe estar pasando esto. No tiene por qué estar pasando esto. Desde entonces empecé yo a hablar con las chicas y decirles, es que tenemos que unirnos todas. No tenemos por qué pelearnos y que llegue una y estarle pegando. Porque si viene una, viene como nosotros cuando llegamos. ¿Por qué? Porque la familia nos echó. Y que todavía venga aquí, que necesite que la apoyemos y nosotros la estemos agrediendo. ¿Qué apoyo es ese? Ahí fue donde yo empecé a hacer conciencia y a manejar la conciencia con todo. No tienen por qué enojarse que pasen por aquí. Ustedes se enojan porque pasen. ¿Les gusta lo que los policías hacen, que pasen y también se les lleven? No hagamos lo que no quieramos que nos hagan. Hay que saber respetarnos. Ahí fue donde salió lo activismo por mí para luchar para un cambio. Un cambio que se ha logrado, gracias a Dios, poco a poco se está logrando. Te escucharon, se han unido y tú no paras. Yo llevo 14 años como activista, gracias a Dios. Tocas puertas, haces gestiones, te peleas. ¿Me peleo? No a golpes, te peleas. Sí, con la boca. Yo me peleo con argumentos legales. Yo siempre he dicho que nos tenemos que regir en un marco legal. No todos valemos lo mismo porque tenemos la misma dignidad. Frida, ¿te ha tocado en este camino encontrar gente muy difícil, muy mala, pero también gente que ha dicho, Frida, yo te ayudo? Sí, gracias a Dios he encontrado personas muy buenas en esta actividad del activismo. Tengo el gusto de contar que lo considero mi amigo, un juez federal, que lo considero mi amigo porque siempre me está orientando. Y conozco casi todas las autoridades, como el de Poder Judicial, jueces, magistrados, todos ellos conozco. He dado ponencias ahí en el Poder Judicial y me ha gustado que todo lo que yo he dicho, que he expresado, que se siente, que hemos pasado, ha cambiado en políticas públicas. Uh-huh. Ha cambiado en que pues ya a mí me tomaron en cuenta para hacer el protocolo de la diversidad sexual de Fiscalía General del Estado y en armonizar el de la Secretaría de Seguridad Pública. No eres abogada, no, pero has logrado tener amigos que con tu sentimiento, que con tus hechos, que con lo de las amigas, han logrado decirte, esto es lo que hace Frida. Uh-huh. Lo que tú estás buscando es hacer esto, te orientan y tú vas y tocas puertas. Decía yo, te peleas porque... Es difícil. Porque no es fácil, ajá. Es difícil. Hasta que logras un cambio. Hasta que se logra un cambio. A la fecha, nosotros tenemos, pues, haz de cuenta que las personas trabajadoras sexuales, para que tengan acceso al sistema de salud, es muy lamentable, pero es cierto, tienen que tener VIH. Si no, no pueden tener un acceso. Así están muriendo de un dolor de panza, no las atienden. Y así se vayan muriendo, el hospital no las atiende, las regresa. Entonces, es muy lamentable eso que... Ahí tú, por ejemplo, te peleas. Te peleas porque se pelea, literal, te peleas. Ahí es cuando hablas, yo hablo y hago... Dices, exiges. Exijo conforme a derecho. Uh-huh. Conforme a derecho, y les recuerdo a los doctores el juramento que hicieron cuando se recibieron. Hasta que te reciben a la compañera. Hasta que me reciben y hasta que la atienden. La atienden
Y ahí es donde pues te sientes satisfecha de que atienden. Hace poco murió una amiga mía todavía, que 3 veces la habían regresado del hospital de alta especialidad. De toda la población LGBTIQ+, las 4 veces estigmatizadas, dice la ONU, son las personas trans. Ahorita estamos viendo por la infancia trans, precisamente para garantizar a una persona desde chica tenga tratamiento hormonal, tenga apoyo psicológico, tenga todo lo que no tuvimos nosotros, que no pase el calvario que nosotros pasamos. Entonces, pero nos estamos olvidando de una cosa muy importante. Hablamos de las infancias trans y de las trabajadoras sexuales, pero no nos ponemos a pensar en la vejez trans. Una trans empieza a envejecer a los 35 años. A los 35 años, las trans ya son declaradas adultas mayores. Entonces, pones una trans de 40 años a trabajar en la Lázaro Cárdenas y pones una de 20, el cliente se va a llevar la de 20. ¿Por qué? Porque es más fresco su rostro, porque se ve mejor cuerpo, porque camina mejor. Pues la otra ya está cansada. O sea, a los 40 años no van a encontrar trabajo. No van a encontrar ni trabajo. La sociedad, por más de que estamos haciendo conversatorios para que a sensibilizar a las personas y abran la cartera de trabajo, pues nomás vemos que dicen que sí, pero no dicen para cuándo. ¿Y qué pasa con una mujer trans de 40 años entonces? 45. Y la vejez de una persona trans es tan difícil. Si para las personas heteronormales es difícil, para una persona trans es súper difícil. ¿Por qué? Una persona heteronormal tiene sus hijos, sus nietos, es abuelo o abuela, y tiene el cariño de ellos. Y tiene quien los apoye, pues si ya no pueden trabajar sus hijos. Pero una persona trans que no tiene nada ni familia, ¿cómo va a pagar renta? Porque no tienen propiedades a los 40 años. ¿Cómo se va a alimentar? ¿Cómo va a vestir? Si se enferma, ¿cómo va a pagar el medicamento? Entonces, es muy dura y cruda la realidad de una persona trans. A mí me ha tocado reconocer los cuerpos de personas trans cuando han muerto, tiradas en el piso, sin nadie que les dé un vaso de agua. Es algo solas y se dan cuenta cuando ya el cuarto huele a putrefacto, que se dan cuenta que ya alguien murió. ¿Te ha tocado a ti ir a reconocerles porque no hay familiar? Porque no hay familiar. Que vaya y diga, es mi hija, es mi hermana, es mi tía, es mi abuela. Yo soy la representante de ellas legalmente, de todas las trabajadoras sexuales. Como activista estamos luchando por los derechos de todos. Y no pedimos más, ni que nos traten especial, simplemente queremos que se nos den los derechos que nos han arrebatado de por décadas. Porque todos tenemos los mismos derechos y a nosotros, por ser diferentes, nos los han quitado: el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a un nombre propio, el derecho a una vida libre. No somos libres prácticamente. Tienes toda la razón. Oye, Frida, ¿y tienes pareja? ¿Una pareja fija? Tuve una pareja, sí, tuve una pareja y estuve 10 años con él. Y es el mejor recuerdo que tengo. Sí tuve pareja, tengo 8 años que me separé de él. Entre las compañeras trans, ¿sí tienen pareja? ¿Logran encontrar un compañero de vida? Sí llegamos a tener pareja, sí llegan a tener pareja y sí llegan a ser felices. Bueno, yo veo que sí llegan a ser felices, pero la felicidad de unos trans dura muy poco. La felicidad de unos trans es como se nos va la vejez. Cuando estás joven, tienes todo. Pero cuando ya llegas a una edad adulta, ya no tienes nada. Por eso es una dura realidad de las trans, que siempre terminan su vejez y terminan solas. Tú tienes varios sueños que tienen que ver con lo que vives a tu alrededor. Sí. ¿Qué sueños, Frida? Porque ya me has contado varios. Tú tienes, por ejemplo, me dijiste que tengo el sueño de tener un albergue. Mi sueño, yo estoy luchando por tener una casa de reposo para personas trans, pero no nomás que sea para personas trans, para cualquier persona de diversidad sexual, y ya lo tengo tan bien trabajado, estudiado, que ya sé que para mí eso es fácil, pero falta que las autoridades nomás es de firmarle, pero es lo que no les gusta dar. ¿Para qué es? Cuéntanos, ¿de qué se trata? La casa de reposo trans quiero que cualquier persona, no nomás, es para las adultas, ¿no? Pero para cualquier persona trans que no tenga dónde vivir, que no tenga dónde comer, que no tenga dónde pasar la noche, tenga un lugar seguro, calientito y un plato de comida que comer,
y tener una vejez digna, porque no tienen una vejez digna. Tener una vejez digna donde puedan descansar, puedan comer, no puedan preocuparse de que van a pagar renta. ¿Por qué es tan feo eso? Es tan feo. Entonces, yo sí que estoy luchando por una casa de reposo para personas trans adultas. Ese es uno de tus grandes sueños. Porque Es uno tienes de- más. ¿Qué más te gustaría que cambiara en el entorno donde tú convives? Yo quisiera que las trabajadoras sexuales que trabajan en Lázaro Cárdenas lo hagan por gusto y no por necesidad, como es ahorita. Mira. Que tengan un ingreso que les sirva para vivir cómodamente, pero que no sea de trabajo sexual, porque no están por gusto. Porque no es bonito atender a una persona que llega borracha, oliendo feo, y atenderla. No es bonito. Y ellos lo hacen ¿por qué? Por lo que les van a pagar. Entonces, yo quiero que si alguien se pare en Lázaro Cárdenas sea por gusto, porque les gusta estar ahí y no porque no tenga otra forma de sobrevivir. Que tengan una entrada, que tengan un trabajo digno, para eso es lo que yo quiero para ellas. Yo quiero ver ellas más felices porque realmente de 35 para arriba son muy pocas las personas trans felices. No cuentan con su familia, su única familia somos nosotros. Y para los niños, Frida, porque tú me decías qué difícil es que te corran a los 13 años. Para los niños estamos viendo con la legislatura para que se garanticen los derechos de la niñez. La infancia trans, que se va a llamar la ley infancia trans. Oye, Frida, si tú pudieras volver a nacer, ¿pedirías que tu historia hubiera sido diferente? ¿Que no fueras una mujer trans? Mm, si eso me lo hubieras preguntado hace como 20 años, te hubiera dicho que sí hubiera gustado vivir diferente. Y te voy a decir por qué. Porque yo no pedí nacer así. Realmente, yo creo en Dios y digo que si Dios dice que Dios estamos hechos a su imagen y semejanza y que Él hace a todos, pues Él sabe que me hizo así. Entonces yo me tengo que aceptar y respetar como Él me mandó, ¿no? Hace 20 años tú si Yo, hubieras hace dicho, 20 años yo hubiera dicho, Dios ayúdame. me hubiera dicho, ay, ¿cómo no vuelvo a nacer y ya vuelvo a nacer como heteronormal? Ujú. Pero si ahorita me preguntas, te Pero puedo hoy, decir que soy orgullosamente trans. Orgullosamente fui trabajadora sexual. ¿Por qué? Porque el hecho de trabajar como en Lázaro Cárdenas, pude estudiar. Me abrió los libros, te abren el mundo. El estudiar te lleva a viajar. Viajas, conoces y sabes otras culturas y aprendes y eso te ayuda para ser una persona diferente a tu entorno. Frida, te admiro. No sabes cuánto. Te escucho y digo, qué impresionante, qué vida tan difícil. ¿Cuántas circunstancias has tenido que pasar, sobrellevar, entender? Algunas, yo creo que ni siquiera las se pueden entender, simplemente se dejan atrás. Pero finalmente es una vida dedicada a los demás, Pues es una a vida ayudar. que quiero, pues yo quiero que hasta el último día que Dios me deje, luchar para que nuestro mundo sea más igualitario. Yo no pido que me toleren, yo pido que me respeten. Mientras yo no ofenda o dañe a terceros, pues no tiene por qué dañarme a mí. Entonces, que nos vayamos respetando y pues ser inclusivos. Oye, Frida, quiero darte las gracias. Gracias a ti por invitarme. Para mí ha sido un proceso largo decir sí soy, doloroso, pero no como lo que tú nos vienes a contar que pasa con las compañeras. Y fue lo que a mí me animó a decir, vamos a hacer un programa. Tenemos que visibilizarnos, como dices tú. Tenemos que visibilizarnos, alzar la voz Existimos, y exigir nuestros derechos. somos libres. a mucho orgullo, dijiste además hace ratito. Sí, soy mucho orgullo trans. Y si volviéramos a nacer, Yo quisiera volver a ser igual. yo también quisiera volver a ser igual, aunque ha sido Duro. bien duro. Bien duro, pero nos queda más que seguir levantando la voz por las que no tienen voz para levantarla o no quieren levantarla. Hacerle que levantar su dignidad porque la tienen pisoteada, se la han pisoteado, y levantarla y hacerles sentir que vale igual que todos. Que no están solas. Que no están solas y que siempre vamos a estar juntas.
Gracias por Gracias venir. a ti. Gracias por venir. No sabes cuánto vale para mí que estés aquí. Gracias. He aprendido mucho esta noche contigo. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos en el próximo programa.